bienvenidos a un nuevo episodio de Arquitecturas Mentales. ¿Cómo así, Silvia? Vamos a aumentar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento desde lo ancestral, volviendo a lo antiguo, pero evolucionando nuestra esencia, nuestro ser, con toda la sabiduría y conocimiento. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales y quiero recordarles también algo, y es que aquí vamos a cultivar el desapego, no vamos a desprender de eso que el ego siempre nos ha querido manipular, pero hoy le vamos a decir adiós, adiós. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales y es Terapéate con las Julis. Con ellas hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es constelaciones familiares y cómo sanar. Ellas, una es ingeniera aeronáutica, gerente de proyectos que han decidido unirse para crear todo este tema de constelaciones. Ayúdenme ustedes, por favor. Bueno, trabajamos muchas técnicas, pero es para poder reorganizar esa información que sigues repitiendo, que no eres de forma consciente cuando lo haces, sino cuando ya como te mamas de esto, eso no puedo con más, en ese momento te das cuenta que has traído mucha información de papá, mamá, tus tíos y demás, y es importante liberarla para que tú puedas elegir lo que realmente te gusta. Y esas son Terapéate con la Juli. Así que no te pierdas y no te vayas a salir de ese video porque lo que vas a aprender acá es a desprendernos de esas genéticas que no queremos seguir repitiendo. Nos preguntamos, pero ¿por qué tengo la misma vida de mi mamá? ¿Por qué tengo la misma vida de mi tía? Y yo no quiero seguir repitiendo. Y recuerda que no solamente te sanas tú, sanas los pasados y sanamos a los que vienen también detrás de nosotros, nuestros sobrinos, nuestros hijos y todo esto que hace parte de una misma cadena. Así que quédate en estos minutos de arquitecturas mentales y recordemos algo, niñas, bienvenidas a este episodio de Terapéate, terapiándonos con las tres Julis, porque ellas son Julis y yo soy Silvia Juliana, y nos estamos tomando un cacaíto. El cacao hace parte de las ceremonias más importantes de los dioses, donde antes esto era cambiado y transformado por monedas. Hoy en día hemos olvidado esa tradición tan importante de tomarnos una taza de café, de cacao, perdón, y abrir nuestro corazón. Así que para eso nos sirve el cacaíto. Ustedes sabían que esta bebida es de los dioses, nos ayuda a abrir el corazón, a aumentar nuestra serotonina y sobre todo a recuperar como esa historia pasada para volvernos a unir desde el amor y desde la evolución. Así que, niñas, bienvenidas a este nuevo set. Salud, salud. Gracias. Y recordemos que esta bebida se toma, la soplamos 3 veces, es que es tan rica que es inevitable tomárnosla. La soplamos 3 veces, le ponemos nuestra intención, la pegamos a nuestro corazón, pedimos un deseo y no la tomamos. Sorbiendo como nada se suerbe. Dos expertas ellas son terapeutas energéticas, ingenieras, además de todo, desde la universidad, pero han decidido construir su vida y emocional, recuperando también nuestra evolución, para recordarnos esa herencia, para que en este momento no repitamos y además evolucionemos. Así que preguntémosles a ellas. Además de todo, se dedican hace 9 años a la canalización, a la hipnosis, a las constelaciones familiares, a las terapias de respuesta familiar y a las barras de Axel, que aprenderemos más de eso en otros capítulos. Así que hoy vamos a hablar de constelaciones familiares y cómo sanarse. Así que bienvenidas, bienvenidas. Y Juli, ¿no te has presentado tú? ¿Qué haces? ¿Qué eres? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo jodo mucho a Juli diciéndole que yo soy bruja honoris causa. Yo soy gerente de proyectos, pero hace mucho rato me salí de esto y me dediqué a hacer terapias energéticas. Hacemos terapia de respuesta espiritual, constelaciones familiares, barras de access, hipnosis, sanación reconectiva. Tenemos pues como un portafolio muy grande y nos hemos dado cuenta que no mezclando las terapias, porque no las mezclamos, sino que usando una y la otra y así seguidas dentro de una misma sesión, cambia mucho todo. Y en las constelaciones nos ha pasado algo muy bonito y es que nos dimos cuenta que no solamente nos movíamos nosotros, sino que movíamos todo alrededor, para todos los lados, para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, para todo. Eso se mueve impresionante, entonces nos ha gustado mucho porque a veces no es responsabilidad de nosotros sanar el sistema, ¿cierto? La gente llega a constelaciones y dice, yo quiero sanar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, pero a veces no piensan en ellos y no somos los salvadores de, sino que si nosotros cambiamos es muy probable que la afuera se mueva. Entonces nos ha encantado la forma en la que se mueve energéticamente todo cuando uno reorganiza el sistema. ¿Y ustedes sabían que más del 98% de la población repite las generaciones tras generaciones sin darse cuenta? Yo creo que haces parte de eso y por eso hoy ellas también están acá.
porque queremos también cortar lo que nos decía Juli, tanto lo pasado como recuperar lo futuro sin creernos los héroes, sino sanándonos a nosotros mismos. Así que Juli, ¿qué son las constelaciones? ¿Por qué te pegó todo este tema de las constelaciones? Bueno, las constelaciones es una forma de reorganizar todo lo que aprendiste a nivel consciente y subconsciente que traes de papá, mamá, ya eso se empieza a desprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Pues, ¿qué es lo que sucede en un momento de la terapia? Hay cosas que a veces no nos damos cuenta que se vuelven muy comportamentales normales dentro de nuestra familia. Entonces, no sé, mamá trataba así a los hombres y yo vi dentro de mi familia que así se trataban a los hombres. Y de esta manera, cuando llega una persona que es muy similar a esa energía, pues yo elijo porque es lo que conozco. Pero llega otro que se comporta de una forma diferente, que no es buena ni mala, simplemente es distinta, y en ese momento me causa temor elegirlo porque se sale de todo lo que yo ya he visto dentro de mi sistema familiar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya empezamos a liberar toda esa información que cogimos a nivel consciente o subconsciente, en ese momento lo que empiezas a hacer es que ya tienes mayor campo de visión y libertad de elección. Entonces, cuando llega la situación que se presenta, ya tú dices, como, ve, esto se parece a mi mamá, pero yo ya no lo quiero, yo quiero eso. Entonces, en ese momento, ya la situación que tú empiezas a experimentar es muy diferente, ya es mucho más fácil, te la disfrutas de una forma distinta porque ya tienes esa capacidad de elección frente a lo que está sucediendo. ¿Por qué llegué ahí? Llegué ahí por un momento de mi vida donde yo veía que hacía hipnosis o hacía otras técnicas y habían cosas que no eran entendibles o no cambiaban. Entonces hubo votos, contratos, lealtades que hice de forma inconsciente porque uno no se va donde la mamá, ay, sí, mami, yo quiero ser como tú. No, eso lo hace uno como por mucho amor hacia ellos y lo hace uno desde ese niño que uno tiene. Y en ese momento, cuando yo vi que habían cosas que yo seguía haciendo, por más que hiciera otras técnicas, eso no se cambiaba y por eso decidí hacer constelaciones familiares. Y ahí fue cuando empecé a notar que sí tenía selección, que ya no me ataba ese voto o ese compromiso, que yo ya podía decir es que ese fue el comportamiento de mi mamá y eso no es el mío, o ese fue el de mi papá y eso no es lo mío. Y que yo ya, aunque a veces esa incertidumbre, por decirlo así, eso que aparece se vuelve como incierto, tú ya dices como, ay, pero el otro ya lo conozco, ya no lo quiero, yo voy por lo otro. Entonces en ese momento uno ya se arriesga más. Uf. Y Juli nos está hablando de algo que también nos hace parte de nuestra felicidad, y es que sabemos que el 50% de nuestra felicidad hace parte de nuestra genética. Así que si hacemos parte el 50% de mi vida, de lo que yo soy, de mi genética, pero tengo el 10% de mis circunstancias, que también hablamos de este tipo de terapia, para sanar, ¿por qué no hacerlo? Y tenemos el 40% de nuestra decisión. Así que estas constelaciones también nos ayudan a sanar ese 40% para elegir de no una manera inconsciente, sino de una manera consciente. ¿De qué manera podemos decidir, Juli, de esa manera consciente con las constelaciones también? ¿Cómo nos ayudan como a cortar todas esas cadenas? No, yo voy a meter la cuchara antes de, porque a través de las constelaciones y a través de las terapias energéticas se cambia la epigenética. Entonces también todo ese ADN y ese sistema que traía se empieza a transformar. Entonces es como, pues yo no te voy a cambiar los dos porque los dos no te van a cambiar, ¿cierto? El físico, pero energéticamente cambias por dentro y ya eliges diferente. Y la elección la tomas desde el conocimiento que tienes, desde lo que decía Julio ahorita, pues escucha, todas las mujeres de mi familia han desprestigiado a los hombres. Yo ya vi eso, yo ya no quiero eso porque no quiero un man que me trate mal porque lo estoy desprestigiando y lo estoy dañando, entonces elijo de una forma diferente. Y hay algo muy bonito en las constelaciones y es que te enseñan a ver todo de forma global, porque a veces nos dicen, ay, es que las mujeres han sufrido mucho por todo lo que ha pasado en el mundo. Pero tú llegas y te das cuenta. ¡Sí! Los hombres también han sufrido un montón. Eso me pasa. Eso hace parte de la autenticidad. Los hombres también han sufrido un montón por todas las cargas, los pesos, porque no llore, porque tiene que ser un hombre, porque se tiene que portar así, porque tiene que proveer, porque traen una carga impresionante. Entonces, en las constelaciones también te das cuenta de eso. Te das cuenta que si la mujer es maltratadora con el man también es maltratadora con la vieja. Y van sopesando ahí como la balanza en todas las cosas. Y ahí tú dices, ah, esto fue súper violento con ella, esta también fue súper violenta con él. Ah, yo no quiero eso. Chao. Uf, realmente cuando yo conocí las constelaciones, niñas, les cuento, fue por la serie de Mi Otra Yo, y reconocer que nosotros traemos mañas, costumbres, de una manera como ustedes lo hablan, energéticamente inconsciente, y que saber que podemos cortar esto es como, oh, nos liberamos tanto de una genética que no quiero volver a repetir porque realmente hemos visto cosas en nuestra familia, en nuestra genética y en todos nuestros descendientes que decimos, oiga, esto me causa tristeza, esto me causa depresión. Y estando hoy en el medio, donde actualmente no evolucionamos, ¿por qué? Porque nos quieren ver como unos esclavos de la depresión y de la ansiedad, ¿cómo hacemos también con las constelaciones?
Bueno, hay que entender algo y es que muchas veces creemos que nuestro subconsciente solamente se encuentra aquí en el cerebro. Y hay que entender que todos somos energía y ese subconsciente hace parte de ese campo electromagnético que todo lo tiene. O sea, un computador tiene campo electromagnético, tú tienes un campo electromagnético, yo tengo un campo electromagnético y cuando, así como dice, es un magnetismo, entonces lo que sucede es que yo empiezo dentro de mi energía, lo que hay en mi campo, a conectar con eso mismo que es lo que hay en el campo del otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega a esa situación, existen muchos otros campos que yo puedo estar eligiendo, pero como lo otro, lo similar atrae lo similar, yo me pego de lo que es similar a mí. Entonces, dentro de mi subconsciente está que todo es violento, o dentro de mi subconsciente está que todo es un desamor, o que todo es doloroso, o que todo es muy difícil. Yo empiezo a conectar con ese mismo campo que me muestra exactamente lo mismo que yo tengo en mi subconsciente. Pues cuando existe esa conexión energética, por eso es que, ay no, vuelve y ratifico la información. ¿Cómo hace la transformación uno cuando hace constelaciones? Y como existe ese campo energético, tú entras de la constelación y empiezas a notar que existen un tipo de emociones, o que hay personas que se tiran al piso, hay personas que lloran, y cada uno está en un sistema familiar que hace la representación de esa energía. Entonces, cuando sucede eso, lo que hay que empezar a tener ese tipo de votos o contratos, promesas o compromisos o información que hizo con ese tipo de personas en su campo. La liberación, el campo se llama. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sales a la calle, luego en tu vida diaria, ya no conectas con la misma información que tienes dentro de tu campo, porque ya tienes la posibilidad de conectar. Bueno, perdón, antes de que hable, hay algo muy importante y no es ir a esculcar el sistema familiar. A veces decimos, como tengo que saber de dónde salió esto y el crimen que salió. También esculcar tanto es hacerle daño al sistema. Entonces, en las constelaciones sale lo que es importante que tenga que salir y la lealtad que a ti te corresponda, pero no es que no vaya a ir a destapar la caja de Pandora y quiera sacar toda la constelación. Fin del comunicado. Y aquí comprendemos que muchas veces, por ser amarillistas, es que llegamos a puntos que no queremos. Ya nos dejan algo tan claro que era lo que queríamos también con este video, y es que tú fueras capaz de reconocer eso trazado, eso pasado, para que tú reorganizaras automáticamente tu evolucionar. Lo que también intentamos con todo esto que hacemos juntas, cada una trabaja desde sus herramientas, es reorganizar. No necesariamente tenemos que esculcar eso que no nos pertenece, pero pues entramos y nos da más agrado estar ahí. Y importante, Juli, y es que normalmente cuando tenemos esos vacíos, nos quedamos repitiendo queremos. No queremos ser pobres y repetimos la pobreza. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo o esa misma creencia de pobreza que traemos desde nuestro. No, es que la vida es dura, es que el trabajo es duro, es que reorganizar la vida es duro, pero en este momento te queremos decir evolucionar. Es reconociendo también tu historia para repetirla, ni para esculcarla, ni para sacar más de allá, te puedas sentir en tu evolución. Juli, minutos se hacen demasiado cortos. Quiero que prueben este cacaíto y recordemos también esas memorias ancestrales que nos dicen, hey, abramos el corazón a experimentar, no a evolucionar, porque venimos con otra carga genética de revolucionar lo que nosotros también, si nos hicieron ese clic de hacer el clic de diferencia. Así que prueben esta delicia. Esto es pepas de cacao que vienen de la raíz con, eso se llama la ambrosía, y trae unas rosas de Castilla, que lo que hace es eso, como que nos ayuda a expandir nuestro corazón, nuestro ser, aprendamos a ser felices también. Porque si hemos aprendido desde la queja, desde la vida es difícil, como la bien recuperando eso de nuestros antepasados, se le hace toda la ceremonia, esto tiene energía. Cuando recuperamos esa energía y le ponemos nuestro ADN también. ¿Qué te trae este cacaíto? Así que lo más El sabor. No, eso me dice
demasiado cariño y tierno. Sí, a mí también dulzura interna. Cuando hablamos de las constelaciones, niñas, podemos también, de una manera, pero no repetirlas. Bueno, es muy y es muy simple. De consciente o ego o la hacemos demasiado difícil. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertas tradiciones que son adecuadas a nuestro momento. Entonces, el día de hoy, no sé, tradición de que hay que cortar el pollo porque no me cabe en el horno. Yo tenía el mismo ejemplo en la cabeza, no es que pollo. Entonces, hoy la tradición. El día de mañana, no sé, se pasan a otra casa, tienen el horno. Entonces, yo ya puedo tener el pollo entero. Y entonces, la tradición es válida las creencias. Y lo que necesito ser consciente es cuando la creencia se me está volviendo limitante. Porque ahí es donde está el cambio. Yo puede que en este momento me genere más dificultad cortar un árbol. Y esa creencia de una persona que va a cortar el árbol con otra herramienta porque yo no soy capaz. En un momento yo digo, no, es que en realidad lo que me tengo que cortar es una mata más pesada. La creencia de que el hacha es demasiado pesada para cortar el árbol, ahí la creencia se vuelve limitante. Y en la misma situación, lo importante es estar en esa conciencia presentes para poder decir cuándo esto es limitante y cuándo me potencia. Y acá, recordemos que en estas lecturas mentales también lo que queremos es cuando estamos tristes, deprimidos, en ansiedad, en una algo, y qué pena ser tan fuerte, pero de esta manera también nos hablaban nuestros abuelitos para que fuéramos firmes. A nosotros tenemos que dejar la ignorancia. Cuando dejamos el miento y recordemos que la ignorancia no se trata de brutalidad, de menos inteligencia, sino de que nos hace falta algún conocimiento para nosotros evolucionar. Y eso también es lo que queremos hacer en estos capítulos, en estos episodios, y es disminuyendo la ignorancia, aumentando nuestra evolución para poder transformarnos. ¿Qué le podemos decir para terminar este video, niñas? Y es cómo en estas tradiciones familiares de diciembre, cómo reconstruir desde el amor. Yo quiero hacer una acotación antes de esa respuesta. Y es porque hablaste de la depresión y la ansiedad y creo que no me la traje. Y es el hecho de que a nivel, desde el punto de vista de las relaciones familiares, cuando una persona entra en ansiedad es porque está siguiendo a una persona que se murió. ¿Qué significa eso? Hay alguien en el sistema, puede ser tu abuelo, tatarabuelo, X o Y más allá, y en ese momento, como esa persona está muerta, lo que hace es que empieza a jalarte hacia la muerte. Entonces la persona empieza como, no, tengo que pagar todo ya, tengo que hacer todo ya, tengo que correr un montón. Entonces lo que hay que hacer es que hay que cortar la energía que tienes con ese tipo de personas o ese ser y la creencia que capturaste de eso. A nivel, existen muchos significados, yo voy a dar pocos significados porque eso se ven en los movimientos y uno no puede generalizar todo. Y en el tema de las depresiones también puede ser porque hay alguien que tenía esa lealtad para vivir en tristeza o alguien que lo mataron como en crimen fuerte y hay algo oculto, o también existe algo que no puedo ver con mamá, o no tolero a mamá, o no integro a mamá, entonces, o no tengo la fuerza de papá porque lo rechacé. Entonces, son muchos significados que se ven a través de las constelaciones familiares que cuando uno los libera le ayudan también en el tema de la depresión y la ansiedad. Ahora, las tradiciones. Uf, espérate, Juli, que para no tragarme. Esto, esperen que yo tampoco me voy a tragar esto y es lo más hermoso que también he escuchado, porque cuando yo empecé a conocer todo el tema de las constelaciones, además de la serie, he descubierto algo en mí que yo decía, tuve un episodio de depresión donde yo también me quise suicidar, donde yo también quise hacer muchas cosas con mi vida, pero yo no comprendía el por qué, porque yo era una persona que realmente hacía algo para mi felicidad, me levantaba a correr, me alimentaba bien, intentaba leer, salía de la ignorancia, y yo decía, pero ¿de dónde me viene esta tristeza tan fuerte que no hace parte de mí? Y era una prima, se suicidó y yo seguía conectada a ella. Cuando yo me doy cuenta de esto, que también empecé a trabajar con las constelaciones, me doy cuenta que ahí fue que salí de la ignorancia, y no de la ignorancia de ser bruta, de la ignorancia de simplemente me estaba cargando algo que no era mío y tenía que conocer otra historia, otra percepción, para yo también poder cambiar esa emoción y ese, como lo llamamos actualmente, trastorno mental. Entonces, qué lindo esta conversación, realmente es como, conéctate,
Conéctate a ti, conéctate a tu ser, conéctate a tu descendencia, no solamente para querer sanar y ser el superhéroe, sino sanarte a ti, vivir una evolución, reconstruir esta historia tuya y de los que vienen también. Entonces, ya hablando del tema de las tradiciones navideñas, Porque llegó la Navidad. entonces hay algo muy importante que se llaman campos mórficos. Los campos mórficos son campos conductuales o de emociones que están, es energía, como todo les expliqué ahorita. Entonces, existe una energía de la tradición de la Navidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a la gente le da nostalgia, le da tristeza, le da ansiedad, o empiezan a recordar todo lo que pasó, el novio que lo eché hace 3 meses o hace un año, pero volvió otra vez el novio. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra emoción por el tema de lo que está sucediendo de la Navidad, la gente va y se conecta a esos campos. Entonces, hay momentos donde las personas están tristes, bueno, por una situación, pero hay momentos donde esa emoción se hace tan grande porque no solamente es tu emoción por algo que me pasó, sino porque me conecté al campo mórfico, que hace que esa emoción se me vuelva más grande con el fin de que tú la veas para poderle agradecer y dejarla ahí. No es para que te quedes ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de agradecerle para trascenderla, nos quedamos ahí como, ay, no, esto es terrible, y empiezan en esa nostalgia y a llorar más. La frase es muy simple, como te doy gracias por tu presencia, sé que hoy estás aquí, pero yo ahora puedo hacerlo diferente. Y eso lo hace uno liberar de los campos. Otra vez, Juli, esa frase. Otra vez esa frase, porque yo creo que a muchos les pasa, y escúchenla muy bien para que ustedes también la repitan. ¿Cómo es, Juli? Doy gracias por tu presencia. Doy gracias por tu presencia. Doy gracias porque estás aquí. Doy gracias porque estás aquí. Yo ahora puedo hacerlo diferente. Yo ahora puedo hacerlo diferente. Y la frase que hace todo es como elijo la vida. Elijo la vida. Escuchen eso. Elijo la vida. Y repítela. Elijo la vida. Elijo la vida. Elijo la vida. No, y es una nota lo que decía Julián con los campos, porque una vez dice, ah, ya gané esto, pero hijo de puta, me dice que no. Y es porque a veces ya sané, pero yo dije, ah, esto es tan familiar que me voy a ir a pegar al campo. Y ya no tengo heridas, ya no tengo nada, pues yo me voy a pegar al campo porque qué rico la energía, porque es muy familiar. Entonces también el liberarse de esos campos de las constelaciones, a veces nosotras en los movimientos que hacemos liberamos muchísimo más campos que otras cosas, porque la gente ya tiene cosas sanas, pero sigue pegado a un campo. Entonces, Eso es ayuda una un nota. montón. Bueno, esto fue nuestro episodio del día de hoy, sanándote con constelaciones familiares, y las invito y los invito a que las sigan en sus redes sociales como Terapéates con las Julis. Esta frase me parece espectacular, 2 Julis, la tercera Juli, y si quieren ustedes que sigamos más con estos videos, comenten, denle like, compartan, porque este tema de la evolución hace parte de nuestras arquitecturas mentales. Así que gracias, niños, a ustedes por estar acá, gracias por hablar de estos temas y que esta Navidad esté cargada de cortes, de esas tradiciones que repetíamos, repitámoslas con amor, pero sin traer nadie que esté en otra, como en otra cima, le llamo yo. Ya dejémoslos por allá descansar y empecemos a disfrutar nuestro presente, nuestro aquí, nuestra ahora, porque la vida es demasiado cortica. Así que adiós, adiós y gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarnos. Chao, chao.